Pues buenas noches a todos los que están acá. Qué pena que todavía hay unos cuantos que están entrando, pero tenemos que aprovechar el tiempo porque, como ustedes saben, solamente disponemos de 3 meses y la Sagrada Escritura es riqueza en la iglesia. Entonces, aunque tratamos de hacerlo bien comprimido, bien sucinto, también hay que aprovechar el tiempo adecuadamente. Entonces, como decía Jerry, vamos a hacer un breve, pero sumamente breve resumen de lo que hablamos la semana pasada para que los que se integran hoy entonces estén un poco ubicados con lo que vamos a hablar. Pues miren, la idea del curso, el curso se llama La Biblia en la vida del cristiano. La idea del curso es que sea bien práctico, o sea, dar ciertas orientaciones con respecto de bloques de libros o de temas, más bien, y así entonces que ustedes puedan utilizar la Sagrada Escritura, pero siempre desde la Iglesia Católica. Y por eso entonces aclaramos la semana pasada que la Sagrada Escritura no es el núcleo de la fe católica. Nuestra fe se basa en la sagrada tradición. ¿Qué es esto? Durante muchos años la fe se transmitió de manera oral. El mismo San Pablo da testimonio de eso y uno ve en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, que se iban a predicar, vivían en esas comunidades, las catequizaban durante 2 años, 3 años, 4 años y luego se iban a fundar otra comunidad o a darle seguimiento a alguna comunidad que algún apóstol hubiera fundado. Entonces, la transmisión oral de la fe se llama tradición. No es el concepto equivocado de tradición que muchos hermanos sectarios dicen que nosotros manejamos. Tradición, tradición humana. No, tradición es tradere, transmitir oral. Ustedes vienen a mi casa, resulta que yo tengo una casa de retiro y la casa de retiro tiene muchas normas, pero realmente yo pongo en las paredes de la casa de retiro las reglas mínimas que hay que cumplir. Para el que vive en la casa de retiro, o sea que su vida se basa ahí, hay una hora para levantarse a hacer el desayuno, para servir a la gente, qué hay que fregar, cuándo se compra el detergente, qué hay que buscar para lavar la sábana. Pero el que viene ocasionalmente, que es el que utiliza la casa de retiro un fin de semana, una semana, ese no tiene que saber esas cosas, sino que se le dejan unas cuantas reglas escritas que vienen a ser un resumen de lo básico. Estas reglas escritas de la casa de retiro, diríamos, es la Sagrada Escritura. Y las otras normas, pues sería la tradición. ¿Por qué me gusta compararlo con eso? El mismo Evangelio de Juan dice, muchas otras cosas hizo el Señor que no quedaron escritas, que si se escribiera no habría bibliotecas en el mundo para contener los libros. Entonces, se transmitió la fe de manera oral y luego algunos cuantos se vieron en la necesidad de dejar unas cuantas cosas por escrito. Y eso es las cartas de Pablo, de Santiago, de Judas, etc. Entonces, la escritura, la Biblia, nace de la iglesia. Fue en el siglo IV, a petición del Papa San Dámaso I, a San Jerónimo, que se traduce todos estos textos que se compendian y del hebreo y el griego se pasan al latín. Y esa es la primera gran Biblia del mundo que se conoce como la Vulgata, porque se traduce al idioma del Imperio Romano, del vulgo, del pueblo. Entonces, estos 73 libros es la Biblia. Pero antes de que todo eso existiera, durante 300 años, existía la tradición. Entonces, nosotros no tenemos que decidir, pero si tuviéramos que decidir cuál de las dos cosas es más importante, la tradición o la escritura no es la más importante, porque nuestra fe, esto es una cita del catecismo, no se basa en un libro. Y diría San Agustín, yo creo en los santos evangelios porque la iglesia me dice que crea en ellos. Y por eso es que él define la Sagrada Escritura como aquellos textos sagrados que están más en el corazón de la iglesia que en una página escrita. Y la semana pasada también hablamos de que la escritura, la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, o sea, Dios es el autor, pero no a pesar del que escribió. No era
utilizándolo como una marioneta, sino era utilizando su mente, su realidad histórica, geográfica y social. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque la manera en la que Dios utilizó al escritor de Josué, por ejemplo, no fue de la misma manera que él utilizó al escritor del Evangelio según San Mateo. Porque aunque sí son humanos inspirados por Dios, la realidad social, económica, geográfica, el entendimiento del mundo, la cosmología, es diferente. Por lo tanto, Dios usa maneras diferentes. También explicamos que la escritura es inerrante, o sea, no yerra, no se equivoca en cuestiones de fe y de moral. Y también hablamos de que la transmisión de esa escritura fue confiada solo a la iglesia. El mismo San Pedro dice, sepan que ningún texto de la escritura fue escrito por cuenta propia, sino que hombres inspirados por Dios fueron quienes los escribieron. Por lo tanto, hombres inspirados por Dios deben interpretarlo. Ustedes han visto el gorro que utiliza el obispo en medio de la celebración litúrgica, se llama mitra. La mitra tiene atrás dos bandas de tela, se llaman ínfulas. Las ínfulas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiere decir que solamente los obispos y aquellos en quienes ellos delegan son los que están autorizados a interpretar la Sagrada Escritura. Yo, en mi casa, sin conocer nada de la fe, no interpreto adecuadamente la Sagrada Escritura, sino que puedo caer en el error muy fácilmente. ¿Cómo? Pero es escritura sagrada, el demonio no se puede meter ahí. Miren cómo él era con palabra de la escritura que el demonio tentó a nuestro Señor Jesucristo. El demonio se sabe la Biblia mejor que todos nosotros. Él ha estado en todo el tiempo en que fue escrita y la utiliza en nuestra contra. Y por último, les explicaba que la escritura entera puede ser entendida como una secuencia de alianzas. Por eso tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A lo largo de la escritura tenemos 6 grandes alianzas, 5 fueron en el Antiguo Testamento, una fue con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como sumo sacerdote, y quedaría la última y definitiva alianza que sería ya después del paso de la muerte, cuando nos encontremos, si es voluntad de Dios, con su rostro cara a cara. Y les explicaba, y ya concluyo con esto, que hay 2 grandes sentidos para entender la Sagrada Escritura. El sentido literal, que es el que siempre hay que tomar en cuenta. Siempre, primero, siempre hay que entender la Sagrada Escritura, lo que quiso decir ahí textualmente. Porque el Señor Jesús, por ejemplo, cuando se aparece resucitado en la habitación cerrada, no se me aparece a mí, se aparece a los 11. Se le aparece a ellos y dice él, el Señor Jesús, pasa a ustedes, lo que ustedes perdonen queda perdonado. No fue a mí que me lo dijo, había solo 11 ahí. Por eso hay que tener cuidado con las interpretaciones, porque si se hace sin tomar en cuenta el sentido literal, surgen todas las divisiones que han surgido, todas las malas interpretaciones que han surgido y surgen todas las herejías y sectas que han surgido en el cristianismo. Gente que dice, ese poder se le dio a todo el mundo. No, este asunto de que sea solo Pedro el de la cabeza, eso no es así. Bueno, la realidad es lo que más hay es testimonio bíblico y extra bíblico de la tradición de que la Sagrada Escritura se interpreta como la Iglesia ha venido interpretándola durante 2000 años. Primero, el literal. Y segundo, el espiritual. ¿Qué quiere decir profundamente? Y en ese sentido, el espiritual se divide en 3. El alegórico, que habla de cosas futuras, o sea, yo puedo entender el paso del Mar Rojo como una preparación para el bautismo. El sentido moral, que me habla de cómo los personajes y sus acciones y actitudes sirven para yo cambiar de vida. Por ejemplo, la fortaleza y la seguridad que tenía el pueblo de Israel al cruzar por el Mar Rojo. Yo debo aprender eso, que aunque tenga murallas grandes a mi lado, yo paso y no me mojo, no se me mojan los pies, pero tengo que pasar a pie enjuto. Este es sentido moral. Y el tercer y último sentido espiritual es el anagógico, que eso es sobre las cosas del cielo, lo que conoceremos allá. Y nosotros vemos que al pasar el Mar Rojo, que representa bautismo, alegórico,
pero que también genere en mí muchas cosas buenas, el moral, también me dice que es la manera en la que yo tengo para llegar al cielo, porque es estrecho el camino para el cielo, tengo que caminar a pie enjuto, y habrá murallas del mal a mi alrededor. Sin embargo, si confío en el Señor, a mí no me tocará y podré llegar a la tierra prometida, al cielo, y cantar eternamente las alabanzas del Señor. Ese sería el sentido anagógico. Entonces, habíamos explicado un poco cómo iba a ser el desarrollo y para el día de hoy, ya voy a pasar a la presentación como tal, para la noche de hoy, nosotros lo que vamos a ver es el Antiguo Testamento. Pero es una mirada, ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Porque vamos a hablar de 46 libros, pero más que de los libros, porque ya tendremos temas para hablar de eso, yo quiero que veamos el Antiguo Testamento en su conjunto. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Cuál es la historia que se cuenta? Y la primera pregunta que hago es, ¿por qué hay que entender el Antiguo Testamento? ¿Por qué un cristiano tiene que entender el Antiguo Testamento? Ustedes se han quejado durante mucho tiempo, lo mismo yo me he quejado, de qué complejo es entender esta parte de la Biblia. El Nuevo Testamento es fácil de entender, es la verdad que conocemos, la verdad cristiana, pero el Antiguo es como tan complejo, o sea, sí, Noé, fantástico, Adán y Eva, yo lo entiendo, el rey David, pero cuando empiezan a hablarme de luchas, de muerte, que el profeta Eliseo mandó a matar a 42 muchachitos que se burlaron de él, eh, que muerte por decapitaciones, que Perencejo se quedó envuelto, agarrado en un árbol, se le agarró la cabeza. Todas estas cosas, tú dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Esto es lo interesante. La respuesta a la importancia del Antiguo Testamento la encontramos en el primer versículo del Nuevo Testamento, que es el que les pongo ahí. Evangelio según San Mateo, primer versículo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza entonces a hablar de la genealogía y le pongo el versículo 17. Además, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. En su debido momento veremos lo que son las 14 generaciones. Pero volviendo al Antiguo Testamento, si el nuevo parte del antiguo, el cristiano tiene que entender el Antiguo Testamento. Y esto es un reto para aquellos que no entendemos esa lectura o que no nos interesa entenderla por lo complejo. Sin embargo, eso que dice ahí es lo mismo que dice el libro del Génesis capítulo 5. Una vez se crea todo, capítulo 1 y capítulo 2, y está el hombre con la mujer, y pecan, capítulo 3, y son expulsados, eso es el capítulo 3 del Génesis, y empiezan a buscar dónde vivir, dónde morar con sus hijos, capítulo 4, entonces miren lo que dice el capítulo 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Hay varias maneras de entender todas estas cosas. ¿Qué me llama la atención o qué debería llamarnos la atención a todos? Dice el Nuevo Testamento generación y dice el Antiguo Testamento descendientes, pero cuando nos vamos al griego, que es el original que nosotros utilizamos en el Antiguo Testamento completo y también el Nuevo Testamento, nosotros descubrimos que la palabra es geneseos, o sea, generación. Y la generación, bueno, alguien aquí rayó, bueno. Y la generación, lo que quiere decir es que el origen es sumamente importante para entender estas cosas. Entonces, ¿para qué hay que entender el Antiguo Testamento? Para uno poder entender realmente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba preparando. ¿Por qué el Señor Jesús viene en tiempos del Imperio Romano? ¿Por qué no viene antes?
¿Por qué si había un rey David? No vienen tiempos del rey David. Todo eso tiene un sentido y por eso es que hay que entender estos primeros libros. ¿Cómo entonces se entiende el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, estos son citas del Catecismo de la Iglesia Católica. Mírenlo abajo que se lo estoy poniendo. En los numerales 121 al 123 del Catecismo dice, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Interesante. La misma iglesia dice que no se puede prescindir del Antiguo Testamento y reconoce que son inspirados. Y uno dice, sí, es verdad, pero cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, las muertes, decapitaciones, que se queman pueblos enteros, que se entregan pueblos a la muerte por Yahvé, entonces ahí empieza la duda, eso no pudo haber sido divinamente inspirado. Enteramente, divinamente inspirados. No hay algo que no haya sido divinamente inspirado en los libros de la Biblia entera y en específico el Antiguo Testamento. Aunque los libros del Antiguo Testamento contienen elementos imperfectos y pasajeros, estos libros dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico. Los que son padres entre ustedes o los que son maestros entre ustedes saben que ustedes no pueden enseñar la verdad del mismo modo a un pequeño que a un joven que a un adulto. Sí le dicen la verdad, pero no del mismo modo, no en la misma cantidad, no en la misma forma, las mismas palabras, los mismos conceptos. Pues esto mismo pasa en el Antiguo Testamento. Todavía está descubriéndose quién es Dios. Dios quiere revelarse entero, pero como Dios es amor y su amor es pedagógico, Él no se revela entero porque sabe que su criatura no entenderá la plenitud de su revelación. Y nosotros, aún hoy, teniendo la plenitud de la revelación con nuestro Señor Jesucristo, fallamos en tratar de entenderlo. Pero bueno, son de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacernos profundizar. Y por último, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre texto de que el nuevo lo habría hecho caduco. Y el catecismo pone entre paréntesis marcionismo. Marción fue uno de los primeros herejes de la iglesia que él dijo, el Señor Jesucristo vino a abolir todo eso. Nosotros no podemos quedarnos con nada que sea del Antiguo Testamento, nada que haga referencia al judaísmo. Y él decidió quedarse con las cartas de Pablo y sacó la carta a los hebreos y dijo, el Apocalipsis es difícil de entender, Juan y sus cartas son difíciles de entender. Nosotros no podemos seguir tratando de interpretar esto, vamos a eliminar todo, menos Lucas, Hechos y las cartas de Pablo. Así había gente en la antigüedad y la iglesia entonces se enfrentó a Marción y terminó convocando un concilio donde decía los libros de la Sagrada Escritura son 73, son estos y no podemos decir porque algo no lo entendemos que no es inspirado. Y esto aprovecho y se lo digo a ustedes. Que algo no sea entendible por ti no quiere decir que tienes que rechazarlo, sino que debes buscar la manera en la iglesia de poder entenderlo. Esto aplica para la Sagrada Escritura y aplica para cualquier doctrina de la iglesia. ¿Cuesta entenderlo? Cuesta. No se dijo que iba a ser fácil el proceso de la fe, pero ya la Madre Iglesia tiene la interpretación adecuada para este tipo de interrogantes nuestras. Los libros del Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Miren, esto yo sé que es mucha información, pero yo lo que quiero es que entiendan lo que voy a decir a continuación, el grueso de la historia, qué es lo que se va desarrollando, para que cuando tomen el Antiguo Testamento no crean que es un montón de libros y yo no sé por dónde empezar.
No, hay una historia desarrollándose. Y eso es lo que queremos explicar aquí. Para empezar, el Antiguo Testamento se divide en cuatro partes. La ley, los libros históricos, los libros proféticos y los sapienciales o libros de la sabiduría. Esas cuatro partes. Entonces, empezando con la ley es básicamente Pentateuco. El Pentateuco son los primeros libros. Yo sé que eso ustedes lo saben. Se llaman Pentateuco porque son los primeros 5 libros, pero los judíos le llaman la Torá. Nosotros no le decimos Torá. Está bien, nosotros le decimos el Pentateuco, porque nuestra comprensión de la Sagrada Escritura viene de la versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta o de los 70. Y ellos en griego le dicen Pentateuco. Y de hecho, los nombres que tienen los primeros 5 libros son nombres griegos. Los judíos no llaman al Génesis Génesis, le llaman Bereshit, que lo que significa es en el principio, porque los judíos le ponen el nombre a esos libros a partir de las primeras palabras. Nosotros entonces le tenemos un nombre a partir de lo que trata el libro, y por eso el Génesis es un nombre griego, católico, pero griego. Entonces, ¿de qué trata el Génesis? La mayoría nos quedamos en los primeros 3 capítulos y el Génesis tiene 50. Entonces, narra la historia de la creación del mundo y el origen del pueblo de Israel. Y es en el Génesis que están la mayoría de las grandes historias que ustedes y yo conocemos, como Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abraham e Isaac, José, los hermanos, etc. La mayoría de todas estas historias están en el libro del Génesis. Entonces, el Génesis se basa en 2 temas: creación del mundo, creación del pueblo de Israel. Ya. Cómo Dios prepara toda la creación para que exista un pueblo que Él elige. Y obviamente, como sabemos de la historia, el pueblo no se porta bien. Si el pueblo no hubiera tenido pecado, entonces no habría necesidad de una historia de la salvación. Pero, como el Génesis explica también cómo entró el pecado en el hombre, en el mundo, entonces se explica por qué el pueblo de Israel es tan infiel, tan adúltero contra Dios a lo largo de toda la historia. Luego sigue el libro del Éxodo, que es sobre el escape de Egipto. Salen de Egipto. Hay 2 versiones que ustedes la pueden ver en el mismo libro. Una que el faraón deja que salgan, y otra que el faraón les impide que salgan y ellos huyen. Salir de Egipto es una huida, es un éxodo, es una migración grande. Y el libro del Éxodo cuenta eso. Y también todo el tiempo que pasaron en el desierto, moviéndose por montones de lugares, de camino a la tierra de Canaán. Todo ese caminar en el desierto no está solo en el Éxodo, sino que aquí se explica una gran parte. Además, incluye las leyes de Dios, que son los 10 mandamientos, pero porque el pueblo incumplía estas leyes, incluye un segundo grupo de leyes que serían leyes menores que Moisés las da, o sea, Dios se la da a Moisés para que Moisés se la dé al pueblo, para que el pueblo la cumpla, porque no está cumpliendo las mayores. Y por eso en el libro del Éxodo ustedes encuentran muchas pequeñas leyes que muchos ignorantes critican. Ah, la Biblia tuya, ahí donde Dios dice que deberías sacarle el ojo a alguien que te saca un ojo a ti. ¿Qué Dios tan bueno? Esta persona no ha entendido el relato. Y si tú eres de los que cree así, tú no has entendido el relato. Esas leyes, el Señor Jesús lo dice clarito. ¿Por qué? Le preguntan a él. Moisés permitió el divorcio, el acta de repudio. O sea que sí se puede. Moisés se lo permitió por lo terco que ustedes eran, pero en el principio no era así. O sea que esas leyes menores son fruto de la terquedad del pueblo. No son directamente la ley buena entera que Dios quiere. La ley buena entera en el Éxodo se encuentra en el Decálogo, los 10 mandamientos.
Le sigue el libro del Levítico. El libro del Levítico es fácil de resumir porque es de observanzas religiosas. O sea, aquí ustedes van a encontrar sobre la tribu de Leví, que es el sacerdocio, muchas leyes, pero sacerdotales, de la purificación, de la santidad, etcétera. Es muy interesante y es explícito. O sea, se dice cómo debe ser la vestimenta y te la va describiendo la vestimenta sacerdotal, que la borla, que la campana, que el color, que la cinta, que el entramado de la tela. ¿Por qué? Porque si lo que venimos es de dar leyes y el pueblo no las cumple, entonces vamos a ser bien específicos con las leyes. Luego sigue el libro de números, que se llama números porque empieza con un censo. Se hace un censo al principio y un censo al final. Pero además del censo, es el libro que narra los 40 años en el desierto. El Éxodo narra la salida. Números narra la estadía. O sea, el movimiento al valle, a la montaña, otra vez al valle o a la llanura. Y obviamente también las rebeliones del pueblo, porque 40 años eran porque eran rebeldes. Y por último, de la ley, el Deuteronomio. El Deuteronomio, como el nombre lo dice, deutero, segundo en griego, deutero, y nomos, ley, norma. La segunda ley o la segunda norma, este libro lo que hace es repetir las leyes anteriores, incluso en el Deuteronomio ustedes encuentran de nuevo el decálogo siendo entregado, o sea, los 10 mandamientos, pero además habla de las leyes y el desarrollo para vivir en la tierra prometida. O sea, esta es la manera en la que ustedes van a vivir cuando lleguen a la tierra prometida. La tierra prometida fue prometida en el Éxodo. Bueno, prefigurada en el Génesis, pero en el Éxodo. Y se acaba el Deuteronomio y todavía no han llegado a la tierra prometida. Y de hecho, muere Moisés. Y como ustedes saben, no ve la tierra prometida. Hago un paréntesis entonces antes de seguir con la segunda parte. En este grupo de libros de la ley, o sea, el Pentateuco, ustedes van a encontrar algo que se llaman las fuentes. Hay 4 fuentes, 4 maneras de entender las cosas según los estudiosos, pero siguen siendo conjeturas de estudiosos. O sea, esto no es norma. La iglesia no lo pone como doctrina. La iglesia lo permite para los teólogos y los estudiosos, los exegetas. Pero sepan que es interesante. ¿Por qué? Porque, como les pongo ahí en el título, la fuente J, la fuente E, la fuente S, o la P y la D. Bueno, con estos nombres ustedes descubrirán que hay una lógica en lo que se va narrando. Por ejemplo, la fuente yavista, que ese sería la J. Es J porque todo esto es alemán y a nosotros, bueno, pues tenemos la Y en español. La fuente J o la fuente yavista es, ustedes leyendo se darán cuenta que a Dios se le dice Yahvé y en otras ocasiones no. En estos bloques donde a Dios se le dice Yahvé, se cree que eso es una fuente. O sea, alguien, el que escribió eso, tomó de un sitio específico y se creía que esto representaba la perspectiva judía en Judá. Ustedes no sé si sabrán, lo contaré más adelante. Con David se unifica el reino y Salomón, pero luego se divide. Y se crea el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Judá. Y de ahí es que viene el nombre de judíos. El reino del norte es Israel. Se quedaron los israelitas. Entonces, se cree que los judíos, o sea, los de Judá, los de abajo, fueron los que escribieron eso. Y luego entonces tendríamos la fuente eloísta de Elohim. Ahí el relato empieza diciendo trata a Dios del título Elohim, que Elohim significa Dios, pero también se puede traducir como dioses. No está hablando de multitud de dioses, sino del plural de la majestad. El plural majestático se llama. Así como ustedes han escuchado recientemente discursos políticos hablando en un plural y vamos a acabar con la pobreza. El vamos, yo solo, ese plural lo permite la lengua en general. Pues en hebreo, Elohim sería plural, pero es utilizado por una sola persona.
Entonces se cree que es la versión del reino del norte. O sea, tenían dos maneras diferentes de llamar a Dios. Y eso ustedes lo encuentran en el relato, en el Génesis de la creación, por ejemplo. En el principio creó Yahvé Dios o el Señor Dios, y después entonces dice Elohim, el segundo relato. Igual hay una tercera fuente que es la deuteronomista, la fuente D, que se identifica con el autor del Deuteronomio y es de cerca del siglo 7 antes de Cristo para la reforma de Josías. Y por último, el relato o la fuente sacerdotal, que la conjetura, nuevamente, estas cuatro cosas no son doctrina, son para los estudiosos. Se cree que luego del destierro, cuando volvieron de Babilonia, los sacerdotes tomaron el Pentateuco y lo revisaron entero, resaltándose, incluyendo en algunas partes la figura del sacerdote para que las personas entiendan la necesidad del sacerdocio. Y ahí entonces tendríamos las cuatro fuentes. Pero volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, primera parte, la ley. Segunda parte o segundo grupo en el Antiguo Testamento, los libros históricos, la historia. En los libros históricos, ustedes empezarán a ver a Josué. Josué narra cómo los israelitas, guiados por el sucesor de Moisés, Josué, empiezan la conquista de Canaán. O sea, con el libro de Josué, perdón, es que ellos van llegando ya, por fin, a la tierra prometida, pero tienen que conquistarla. Luego sigue el libro de Jueces, que es la historia de la conquista, pero luego de la muerte de Josué, porque es mucho tiempo que se narra en esto. Y el libro de Jueces es uno de los libros que recogen más historia a lo largo del tiempo. ¿En qué consiste el libro de Jueces? Que luego de que llegaron a la tierra prometida, que la fueron conquistando, el pueblo se dejaba influenciar por las tribus que había ahí y entonces les afectaba la fe. Cuando ellos eran firmes en su fe, estaban bien. Cuando eran débiles en la fe, que cometían idolatría, entonces Dios se molestaba, venía gente de fuera a hacerle daño, pero Dios, que es tan bueno, suscitaba una persona para que lo salvara. Esa persona es un juez. Y en el libro de Jueces se narran muchos jueces. La imagen que les pongo ahí es de Samson eh, contra el león. Luego le sigue el libro de Ruth. Ruth, el libro trata sobre una extranjera que se convierte a Dios, a Yahvé Dios, al Dios de los israelitas. Entonces, de ella es que viene el futuro rey David. Ella es la abuela de David. O sea que Ruth es importante en toda la historia. Luego sigue Primera de Samuel, que de lo que habla es sobre el primer rey, Saúl, el primer rey de Israel, Saúl, y cómo Saúl, por su desobediencia, va perdiendo el favor de Dios y va involucrando al pueblo de Israel en una guerra civil en contra de David, que luego entonces David termina siendo el sucesor de Saúl y el segundo rey de Israel. Eso se narra entonces en el libro siguiente, que es Segunda de Samuel, que es la historia de David y cómo por la fidelidad de David a Dios, Jerusalén es convertida en el centro religioso de todo el mundo conocido. Ahí era que estaba la presencia de Dios y hacia allá había que ir todos los pueblos. Le sigue Primera de Reyes, que es el libro que narra el reinado del rey Salomón, el hijo de David que se convierte en rey. Salomón hace de Israel un poderoso imperio y es conocido por su sabiduría, como ustedes lo saben. También el libro dura mucho hablando sobre la construcción del templo y cómo surgen muchos profetas para acabar con la idolatría en la que luego cae Salomón y todos los poderosos. Y ya con Salomón termina el reinado único. O sea, Saúl, un reino. David, un reino. Salomón, un reino. Y luego Roboam se separan. Esta separación está narrada en el segundo libro de Reyes. Se divide en dos, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Fueron ambos dividiéndose y apartándose de Dios, y cada uno en su momento, y entonces son conquistados y destruidos.
El primer conquistado y destruido es Israel y el segundo entonces es Judá en tiempos diferentes. A ese libro le sigue el libro de Crónicas 1 y 2. El libro de Crónicas no diríamos que es una continuación como tal, sino que es volver a narrar la historia, pero desde otra perspectiva. Primera de Crónicas narra lo que Primera y Segunda de Samuel narran, pero desde el punto de vista religioso. Y Segunda de Crónicas narra lo que habla Primera y Segunda de Reyes. O sea, esos 4 libros últimos que mencioné están narrados en Primera y Segunda de Crónicas, pero haciendo énfasis en algo específico. En Segunda de Crónicas se mira desde el reino de Judá, o sea, desde el sur. Y en Primera de Crónicas se mira todo desde el reinado de David, pero el aspecto religioso. Luego entonces siguen 2 libros que siguen con la historia que quedó pendiente de Segunda de Reyes, que es Esdras, el primero, que cuenta cómo algunos de los judíos exiliados en Babilonia se les permite volver a Jerusalén y por lo tanto luego ellos empiezan la construcción del templo y tratan de restaurar el culto a Dios y le sigue Nehemías, que es continuando donde Esdras lo dejó, hablando de cómo restauran la ciudad y prometen vivir conforme a la ley. O sea, primero construyen el templo, luego construyen la ciudad y luego entonces se vuelven a consolidar como pueblo. Como les dije, cuando vuelven del exilio, quienes vuelven no son israelitas, porque el reino de Israel fue destruido. Quienes vuelven son los judíos, o sea, los de Judea, del reino del sur. Al volver, entonces se establece lo que nosotros hoy conocemos como judíos de tiempos del Señor Jesucristo. Y ya para finalizar los libros históricos, hay 3 libros que narran historias de personas específicas que ocurren justamente en esos momentos. El libro de Tobías, que es sobre un hombre piadoso en el exilio. Por eso era que se burlaban de Tobías y de Tobit primero, porque guardaba la ley judía sin vivir en Israel o Judea. Entonces, este hombre piadoso eh, Este hombre piadoso cumple con la ley y trae consigo consecuencias positivas para él y para su hijo y su nuera, etc. Luego está el libro de Judith, que narra cómo una mujer heroica salva a Israel con una estrategia muy interesante debido a la confianza que ella tenía en Dios. Al pueblo le faltaba esa confianza, pero Dios suscitó en ella esa confianza y fue ella la que termina venciendo. Y por último, el último libro histórico, el libro de Esther, que cuenta sobre otra mujer israelita que ella se convierte en reina de Persia y entonces por ella se salvan a los exiliados judíos de los engaños del enemigo. O sea, ya en Persia ellos no son destruidos, sino que ella intercede para que ellos por lo menos sigan existiendo. Nosotros vemos entonces en los libros históricos todo un acontecimiento desde la creación, ¿verdad? En el Pentateuco, pero cómo se va desarrollando la historia, que es básicamente no queremos a Dios, queremos un rey. Se le da un rey, pero tan mal nos va que los reyes se dividen. Y tan mal nos va aún que rechazamos a Dios y vienen y nos conquistan, nos destruyen y nos llevan al exilio. Y del exilio Dios es tan bueno que nos devuelve a una tierra prometida nuevamente, pero donde tenemos que por fin abrir los ojos. Esa es la historia. Punto. Es sencilla. El tercer grupo de libros son los libros sapienciales, o sea, los libros de sabiduría. Empieza con Job. Job es un poema. Los que han leído a Job se darán cuenta que está escrito en verso. Es un largo poema que dilucida sobre la pregunta de por qué Dios permite el mal a la gente buena. El libro es un diálogo profundo de Job con sus amigos y su mujer. 3 amigos y su mujer brevemente, pero sobre todo los 3 amigos. Y cómo Job sigue diciendo, oye, es que lo bueno, lo malo no necesariamente es para gente mala, los buenos también pueden pasar lo malo. Y esto es un abrir los ojos sobre lo que Dios está permitiendo en el pueblo de Israel. Le siguen los libros de los Salmos,
que es una colección de poemas religiosos o cantos religiosos. La mayoría se atribuye al rey David, pero sepan que no todos son del rey David. Solamente hay que abrir la Biblia y en muchos de los salmos ustedes verán que el primer versículo dice, del maestro del coro. Ese no es David, ese era el maestro del coro. Sin embargo, hay otros que dicen del rey. Esos salmos del rey son del rey David, que el rey David los escribió. Le siguen los proverbios, que es una colección de dichos de sabiduría atribuidos al rey Salomón en su mayoría. Y luego entonces sigue Eclesiastés, no eclesiástico, Eclesiastés, que es una larga meditación sobre el tema de la vanidad de las cosas del mundo y sobre cómo Dios es lo único verdaderamente valioso. Si ustedes se fijan, aquí no se están narrando historia, sino que lo que se narra o lo que quiere los escritores sagrados que uno entienda es cómo va evolucionando el concepto de Dios. O sea, cómo Dios nos va permitiendo ver que, oye, pasarán cosas malas a los buenos. ¿Y por qué Dios tiene que permitir eso? Oh, ¿y cómo nos iba a salvar el único que es verdaderamente bueno si no pasaba por lo único verdaderamente malo que era la muerte? Aquí se está prefigurando en Job, en los Salmos, los Proverbios, etcétera, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el libro del Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, donde es un poema en el que la novia y el novio, de forma alternada, hablan sobre su amor del uno al otro. Este es hermosísimo porque es el amor de Dios hacia la iglesia. Le continúa el libro de la sabiduría, que es un poema de alabanza hacia la sabiduría, con una larga sección sobre cómo Dios ha sido paciente con la necedad humana. A pesar de tantas cosas que hacemos, Dios ha sido paciente. Y luego, Eclesiástico, también conocido como Sirácides. Es un libro sobre cómo vivir una buena vida en el mundo sin comprometer la fe en Dios. Luego de los libros sapienciales, tenemos los proféticos y ya con esto acaba el Antiguo Testamento en su ordenación. ¿Qué son o cuáles son, perdón, los libros proféticos? Isaías empieza. Isaías es el profeta que inicia advirtiendo sobre las consecuencias de que tendrá Judá si el pueblo no vuelve a Dios. O sea, en la historia vuelve a antes del exilio. Y ustedes van a ver más adelante que yo le pongo un esquema que puede ordenar históricamente los libros. El resto del libro, aparte de eso, entonces, es una promesa de redención. Dios dice, si no te portas bien, viene castigo. Si no te portas bien, viene castigo. No te portaste bien, vino el castigo. Pero no te dejaré en el castigo. Conviértete y vendrás a ver la redención, a pesar de haber pecado. Le continúa Jeremías, que es el profeta llamado por Dios para cantar la destrucción de Judá y para llamar al arrepentimiento y por ello es despreciado. Verán que Jeremías es otro profeta, pero sigue el mensaje de Isaías. Y hay otro libro que le sigue, muchos se lo atribuían directamente a Jeremías, pero la composición es diferente. Sigue llamándose Lamentaciones de Jeremías, obviamente, pero es un libro aparte de las profecías de Jeremías por cómo está escrito. Y aquí están unos poemas que lamentan la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ya ustedes pueden ver que en la historia ya fue destruida la ciudad de Jerusalén. Sigue Baruch. Baruch escribió en Babilonia, o sea, en el destierro, profetizando sobre una nueva alianza perpetua con el pueblo de Israel y contiene muchos consejos de sabiduría, a diferencia de otros profetas. O sea, es un profeta del pueblo elegido que no está en la tierra prometida, sino que es un profeta que empieza a hablar de esperanza, igual que la segunda parte y tercera de Isaías. Sigue el profeta Ezequiel, que tiene muchísimas visiones simbólicas. Ezequiel y Daniel son únicos con respecto de los símbolos. Y aunque habla de la destrucción, el mensaje es de esperanza. Dios puede volver a la vida a Israel. Entonces le sigue Daniel, que es un profeta judío que alcanzó una alta posición en la corte de Babilonia. Fíjense que sigue la historia que narramos. En Babilonia, Daniel se hace famoso
y entonces sus profecías llenas de símbolos son promesa para el pueblo judío, pero también mete miedo, causa temor a Babilonia. Continúa Oseas, ustedes saben que Oseas fue el profeta que se casó con una prostituta. Este matrimonio, esta manera de profetizar de él fue hecha carne. Con el matrimonio, él lo que plantea es la metáfora de la relación de Dios con el pueblo de Israel. O sea, Dios sigue siendo fiel. Joel, que es sobre el juicio divino que vendrá sobre Judá, pero también sobre la misericordia del Señor, y es el profeta que predice la venida del Espíritu Santo. Desde Oseas hasta adelante, o sea, esos dos, Oseas, Joel y los otros que voy a mencionar, son conocidos como profetas menores. No porque sean menos importantes, sino porque los libros son más pequeños. Los anteriores son profetas mayores porque tienen una gran cantidad de páginas sus libros. Entonces, luego de Joel, Amós, que es un mensaje de arrepentimiento a Israel, o sea, el reino del norte, porque estaba prosperando, pero predice la restauración del reino de David. Continúa Abdías, que predice la caída del enemigo de Judá, de Edom. Jonás, que narra la historia de un profeta reacio a Dios y su mensaje de conversión a la ciudad de Nínive. Yo sé que se sabe la historia de Jonás, pero recuerden que Nínive está en Asiria, o sea, allá donde ellos estaban desterrados. Lo que pasa es que ocurren tres imperios, Babilonia, Persia, Asiria, pero ellos estaban siendo aplastados por todo eso, Dios lo permitió. Miqueas, que pronuncia un juicio contra los malvados que explotan al pobre y anuncian un Salvador para Israel nacido en Belén. Fíjense cómo Dios va revelando poquito a poco que viene alguien que va a salvar, que viene alguien que va a perdonar pecados, que viene alguien de un pueblo específico. Nosotros sabemos quién es, pero lo interesante es ver todo esto 800 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, que se anuncia todo eso. Nahum, que es el que predice el final de la ciudad de Nínive. En Jonás, Nínive se arrepintió y entonces Dios no la destruyó, pero con Nahum sí se anuncia que va a perecer y ese es el centro del imperio asirio. Continúa Habacuc, que habla contra los malvados, pero consuela a los rectos. Sofonías, que dice, no, ya el juicio de Dios no es solo contra Israel, sino que es contra toda la tierra, hablando de los grandes imperios. Mientras haya gente opuesta al pueblo de Israel, esa gente recibirá un juicio fuerte. Y entonces Sofonías habla de la renovación en el amor. Continúa Ageo. Yo sé que es mucha información, insisto, quédense con lo central. Ageo, que castiga a los que viven en el lujo y llama a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ageo dice, entre otras cosas, ¿cómo es posible que ustedes estén viviendo tan bien y Dios no tenga un lugar donde vivir? Eso nos lo dice el Señor también a nosotros con respecto de los pobres y los necesitados. Zacarías, el penúltimo, que tiene visiones sobre la venida de un nuevo rey a Sión mientras se reconstruye el templo. Zacarías es el profeta que ve la entrada triunfal del Señor en Jerusalén en un asno. Y Malaquías, que alerta sobre cómo el culto a Dios no es bien recibido por Dios porque lo estaban haciendo mal y anuncia la venida del mensajero del Señor que va a purificar al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan dos libros que, dependiendo la versión de la Biblia, lo incluyen al final de los históricos, o sea, después de Esther y antes de Job, o lo ponen al final de los profetas. Cualquiera de las dos cosas está bien, pero interesantemente, Macabeos lo que cuenta es ese pedazo de la historia. Cuando acaban los profetas, faltan como 300 años hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, 200, 300 años. Y primero y segundo de Macabeos habla de ese periodo. Primera de Macabeos cuenta la historia de la revuelta macabea, empezando con la conquista de Alejandro Magno. El
el último imperio en conquistar todo antes del imperio romano fue el imperio griego. Entonces aquí se narra eso. Alejandro Magno empieza a conquistar y se lleva al pueblo judío. Y Segunda de Macabeos es la continuación desde el punto de vista religioso, pero cómo los macabeos logran con la revuelta vencer y se logra la victoria de los macabeos y de sus hermanos. Entonces, voy a este esquema que le quise hacerlo porque es más histórico para que entiendan dónde se ubican los libros del Antiguo Testamento. Cerca del 2020 antes de Cristo, Dios llama a Abraham y empieza el periodo de los patriarcas. Cerca del 1906 antes de Cristo, Jacob y sus hijos van a Egipto. Y cerca de 1836, estos números son aproximados, realmente son conjeturas que se han hecho, pero no hay manera de demostrarlo. Por si acaso alguno le está haciendo fotos a la pantalla, son aproximaciones. Cerca de 1836, antes de nuestro Señor Jesucristo, entonces José muere en Egipto. Este periodo lo narra el libro del Génesis. Luego entonces, cerca de 1570, nace Moisés. Cerca de 1484 ocurren los eventos del libro de Job. Es después de Moisés, ¿verdad? Unos 100 años después de Moisés. 1446, Dios aparece a Moisés en la zarza ardiente y por fin entonces el pueblo de Israel huye de Egipto, el pueblo hebreo, perdón, y en 1400 aproximadamente muere Moisés. Todos estos acontecimientos están en el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero también el libro de Job. Son esos 5 libros de la misma época aproximadamente. Luego entonces de la muerte de Moisés, inicia la conquista de Canaán bajo el mando de Josué. Y en 1360 muere Josué y para la fecha de 1300 del año 1000 ocurren los eventos del libro de Ruth, que si se lo han leído verán que habla de este periodo. Hacia el año 1100 nace Sansón y todos esos acontecimientos están en Josué, Jueces y Ruth. Esto es aproximado, ¿eh? Hacia el año 1100 nace el profeta Samuel. Hacia el año 1050, Saúl es el primer rey de Israel. Hacia el año 1010, David es el segundo rey de Israel. Y hacia el año 970 aproximadamente, Salomón se hace rey. Es en el año 930 aproximadamente que entonces muere el rey Salomón y todo esto, este periodo está narrado en Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, recuerden que Segunda de Reyes incluye otras cosas, Primera y Segunda de Crónicas, los Salmos, que los escribió David, la mayoría, los Proverbios, que los escribió la mayoría Salomón, Eclesiastés y Sabiduría, que también es de la corte de Salomón. A continuación, entonces, hacia el 930, estas fechas sí son un poco más cercanas porque quedaron registradas en la Biblia. Roboam se convierte en rey y hacia el 926 se divide el reino en reino del norte y reino del sur. En el 912 empieza el profeta Elías a profetizar y hacia el 890 Elías es llevado al cielo. En el año 721 es conquistado Israel e Israel, o sea, el norte, es llevado al exilio y es hacia el año 700 que ocurren los eventos del libro de Tobías porque ya están en el exilio. Todos esos libros que ven ahí, que no les voy a mencionar, ¿verdad? Son los que recogen todo ese periodo. Luego entonces Babilonia destruye Jerusalén y toma a Judea, o sea, el reino del sur. Ciro conquista Babilonia, los asirios, los persas, eso está ocurriendo en la historia universal, hacia el año 539, y estos acontecimientos están en Judith, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego el decreto de Cirio, el famoso decreto que permite que los judíos vuelvan a la tierra
a la ciudad de Jerusalén para luego ir reconstruyendo su tierra en el año 537. En el año 515 entonces termina la construcción del templo, o sea, es lo que se conoce como el segundo templo, y todo ese periodo está narrado en Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías y el Eclesiástico. Y por último, la conquista de Alejandro Magno empieza en el año 336 antes de nuestro Señor Jesucristo. Antíoco Epífanes se hace rey en el año 175. En el año 167 inicia la revuelta de los macabeos o la revuelta judía, y en el año 134 Juan Hircano se hace sumo sacerdote. Todo eso está en Primera y Segunda de Macabeos. Fíjense que hay una especie de necesidad de que haya libros en ese periodo. Lo digo porque las Biblias que no son católicas sacan, entre otros, Primera y Segunda de Macabeos, dicen que no son libros inspirados. Entonces, esas Biblias le faltan cerca de 400 años por explicar qué pasó, de dónde vinieron tantas cosas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí hace referencia a textos de Primera y Segunda de Macabeos y también de otros libros que los evangélicos llaman deuterocanónicos y que nosotros no consideramos como tal. Entonces, haciendo este recorrido, quiero concluir para dar paso a sus inquietudes con esto. Tengo una hermana muy querida que ella está muy inquieta, quiere conocer mucho sobre la tipología. ¿Qué es la tipología? El catecismo de la Iglesia Católica dice en el 128, la Iglesia ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Así como le pongo ahí la imagen de la derecha, los otros iconos también, pero la imagen de la derecha, que el sacrificio de Isaac hecho por Abraham es una prefiguración del padre sacrificando al hijo, pero no matándolo, sino matando el cordero, que luego termina siendo revelado ahí. O sea, que el hijo vive para siempre. Eso es lo que se llama la tipología o los tipos. Esa es la manera clave para entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento prepara para el Nuevo, pero hay que tener la mentalidad del Nuevo, entender bien el Nuevo para poder entender un poquito el Antiguo Testamento. Entonces, doy paso a sus preguntas para entonces concluir. Ok. Bien. Parece. Vamos a ver, aquí hay algunas preguntas, Omar, que han ido haciendo. Sí. Tenemos una que cuántos libros, pero ya Julio le respondió que cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Ya Julio 46. Le dijo que son 46. Ahora, vamos a ver si realmente siguen algunas, no todas las iremos a hacer, porque me imagino la tipología, por ejemplo, que dice uno que no le entendió bien. Virginia. Sí, tipología es prefiguración, o sea, el tipo. Yo puedo ver el tipo del bautismo en el paso del Mar Rojo, o sea, una prefiguración del bautismo. Y la tipología, o sea, el ver tipos, ver prefiguraciones, es la manera más profunda para entender el Antiguo Testamento. Ok. Preguntan que si es cierto que Esdras y Nehemías era un solo libro. En algún tiempo se consideraban un solo libro y de hecho hay quienes lo juntan, Esdras y Nehemías, y le llaman solamente Nehemías. Sin embargo, se puede ver la diferencia. En Nehemías está escrito en primera persona. En Esdras está escrito en tercera persona, o sea que evidentemente sí es separable Esdras y Nehemías. Ok. El Antiguo Testamento, Omar, ¿son 46 o 47 los libros? 47, perdón. Mentira, 46. Depende con quién tú te estás metiendo, si tú supieras. Nosotros los católicos tenemos los 46, ¿verdad?
Los evangélicos, eso es una manera para revisar la Biblia, tienen 39, pero hay Biblias que copian a los ortodoxos, que tienen entonces en ocasiones 47 y en ocasiones 51, pero la católica 46. Ok. Y preguntan que si es cierto que Baruch era secretario de Jeremías. Ya lo veremos en su debido momento. Hay conjeturas de eso, sí. Que por qué los evangélicos no tienen el libro de Tobías en su Biblia. Ellos, cuando Martín Lutero hizo la herejía, que se llama protestantismo, ellos decidieron ellos cogieron el Antiguo Testamento en hebreo y dijeron, pero espérate, los hebreos tienen 39 libros, los católicos en el Antiguo Testamento tenemos 46. ¿Cuáles son los que faltan? Entonces le agregaron Tobías, le agregaron Macabeo, le agregaron etcétera, y le sacaron eso. Lo que ellos no saben, que decíamos la semana pasada, es que ese canon de 39, los judíos lo hicieron a propósito en contra de los cristianos, porque en tiempo de nuestro Señor Jesucristo ellos utilizaban 46. Y porque los cristianos surgieron, ellos se reunieron, los judíos, y dijeron, no, vamos a sacar estos libros y vamos a quedarnos con nosotros, con lo que están en hebreo. Y eso hicieron entonces los protestantes y se convirtieron en una herejía. No te escucho, Jerry, se fue el sonido. Sí, ya aquí. ¿Cómo tú aconsejas que se debe leer el Antiguo Testamento? Es bueno leerlo con una persona que oriente en caso de uno tener confusión. ¿Qué tú recomiendas? Sí. Yo recomiendo que sea con libro o ahora mismo que hay videos católicos. O sea, alguien que te vaya acompañando, sea un curso, pero católico. Porque muchos de nosotros partimos de las interpretaciones personales que uno dice, pero el Espíritu Santo me ilumina, pero si tú no has sembrado nada de fe, el Espíritu Santo no te va a iluminar. O sea, si yo no estoy formado, lo que yo puedo entender de la Biblia está también deformado. Entonces, el consejo es, busquen cursos sobre lectura de la Biblia, que pueden hacerlo empezando por el Nuevo Testamento, pero también en su parroquia lo pueden estar dando, en algún sitio pueden estar dando sobre lectura de la Biblia y la correcta interpretación. ¿Dónde te estaban preguntando que como si uno quiere leer la Biblia, por dónde debe comenzar? Esa pregunta también te la hicieron la semana pasada. Y ya también otra de Adán y Eva, que preguntan que si algunos no lo quieren reconocer, que si existe. La semana que viene vamos a hablar sobre Adán y Eva y vamos a aprender que sí existieron. Perfecto. ¿Y se debe empezar a leer la Biblia? Por el Nuevo Testamento siempre. Siempre. Sí, o sea, si no lo ha leído, si yo soy alguien que está empezando en la fe, empiezo por los evangelios, hechos, etcétera. Pero si ya yo tengo mucho tiempo caminando en la fe y yo estoy seguro de cuál es la fe católica, pues yo puedo empezar por el Génesis, no hay problema, tratando de entenderlo desde la iglesia que fue que escribió la Biblia. Ok. Los salmos, que preguntan que por qué están en diferentes posiciones, en algunas versiones, no están un número u otro. Sí, es verdad. Los salmos, cuando se escriben en estos pergaminos grandes, hay algunos salmos que parecían estar uno a continuación del otro. Y entonces hay Biblia que los junta. Sin embargo, la Vulgata, que es la original, la que hizo San Jerónimo, los tiene separados. Y por eso ustedes ven que siempre, por ejemplo, Salmo 42 y entre paréntesis 43. 43 es de la Vulgata. O sea, ese es el original. Y el 42 viene a ser de los estudiosos más recientes que entienden que debieron haberse unido y no separado, etc. Pero por eso ustedes ven esos dos números. Perfecto. Bueno, Omar, la verdad que te agradecemos mucho. Yo sé que hay muchas personas. Me están pasando una última pregunta por aquí. ¿Dónde encontrar informaciones sobre la tipología?
Hay libros en internet y hay mucha información en internet, pero tengan cuidado porque muchos estudios de tipología pueden ser evangélicos, entonces pueden despistar. Por ejemplo, los evangélicos no creen en los sacramentos y por lo tanto ellos no van a ver la Eucaristía, por ejemplo, en el rito de Melquisedec, sino que van a ver pan y vino. Entonces, hay libros de tipología, yo pudiera investigar a ver si encuentro alguno y para la semana que viene entonces pudiera ver si puedo recomendarles. Perfecto. La verdad que muchas gracias, Omar. Como siempre, todas estas informaciones son muy valiosas. Así que, Omar, por favor, una oración para despedirnos. Claro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este curso y sus asistentes. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos hablado hoy se quede en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo haga que eche raíces y crezca. Señor, enséñanos a amar más tu palabra, a amar más la Escritura. Y a ti, María Santísima, que en tu vientre se posó la palabra de Dios, echó raíces, te transformó y nos diste a la palabra viva y verdadera de Dios para nuestra salvación. A ti te pedimos que nos enseñes a meditar estos misterios de la Escritura. Tú que eres la madre de la sabiduría, te pedimos, Madre, que tus ángeles, los que te sirven, nos cuiden en esta noche y que así en nuestro hogar nos veamos libres de las acechanzas del maligno y que podamos nosotros pronunciar tu dulcísimo nombre cada vez que nos sintamos con miedo y así podamos alabar eternamente a Dios. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Omar. Placer.